Mi novia fue ascendida en su trabajo, y ahora que gana más que yo se volvió insoportable. Tengo 32 años y llevaba casi 4 con Daniela cuando la ascendieron en su trabajo y empecé a sentir que yo ya no encajaba en su nueva vida. No fue inmediato. El primer cambio fue pequeño, llegó un viernes con una botella de vino caro y dijo que ahora ese era su nuevo estándar. Yo me reí, pensando que era una broma. Pero no sonrió. Sirvió 2 copas como si estuviera celebrando algo que yo todavía no entendía. Daniela trabajaba en una empresa de marketing. Siempre fue ambiciosa, eso me gustaba de ella. Yo soy técnico en mantenimiento industrial, un trabajo estable pero sin glamour. Antes eso no era un problema. Vivíamos tranquilos, salíamos a comer tacos los domingos, veíamos películas en casa, hablábamos de ahorrar para viajar algún día. No teníamos lujos, pero tampoco deudas. Después del ascenso, empezó a llegar más tarde. Decía que ahora tenía más responsabilidades, más reuniones, más presión. Yo la escuchaba, trataba de apoyarla. Le preparaba la cena cuando llegaba cansada. Ella comía rápido, mirando el celular, como si mi presencia fuera un fondo borroso. Una noche me dijo: tenemos que cambiar de ambiente. Pensé que hablaba de pintar la sala o mover los muebles. Pero no. Hablaba de restaurantes nuevos, de bares caros, de lugares donde yo no sabía ni cómo vestirme. La primera vez que salimos así, miré la cuenta y sentí un nudo en el estómago. Ella ni la vio. Sacó su tarjeta y dijo: no te preocupes, ahora yo puedo. No lo dijo con cariño. Lo dijo con una especie de orgullo frío. Empezó a criticar cosas que antes no le importaban. Que mi ropa era muy simple. Que mis zapatos se veían viejos. Que debía pensar en subir de nivel. Yo me reía para no discutir, pero algo se me iba cerrando por dentro. Una tarde me pidió que la acompañara a comprar un bolso. Entramos a una tienda donde todo tenía precios que parecían inventados. Cuando vi la etiqueta, hice un comentario torpe. Con eso pagamos medio mes de renta. Ella me miró como si hubiera dicho algo vergonzoso. Por eso sigues donde estás, respondió. Porque piensas pequeño. Esa frase se me quedó clavada. Ya no hablábamos de planes juntos. Ella hablaba de su carrera, de su futuro, de mudarse a una zona mejor. Yo escuchaba como si me estuviera contando la vida de otra persona. Cuando yo hablaba de mi trabajo, cambiaba de tema. Mis amigos empezaron a notar algo raro. Carlos me dijo un día: tu novia parece que te está compitiendo. Yo lo defendí. Dije que estaba estresada, que era normal después de un ascenso. Pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando de forma que no me gustaba. Una noche discutimos por dinero. No porque faltara, sino porque ella quería gastar más. Me dijo que no entendía por qué yo era tan conformista. Que si seguía así, siempre me quedaría atrás. No quiero cargar con alguien, dijo. Quiero a alguien que esté a mi nivel. No supe qué contestar. Me sentí pequeño sin que ella levantara la voz. Después de eso, empezó a salir sin mí. Eventos del trabajo, cenas con clientes, networking. Yo me quedaba en casa viendo series que ya no comentábamos juntos. Cuando llegaba, hablaba de personas que yo no conocía, de lugares donde yo nunca había estado. El cariño se volvió raro. Ya no había abrazos largos. Solo besos rápidos antes de salir. Como si yo fuera parte de una rutina que ya no le servía. Una mañana, mientras desayunábamos, me dijo algo que sonó más a anuncio que a conversación. Creo que necesitamos darnos un tiempo. Yo estoy creciendo y tú estás estancado. No gritó. No lloró. Lo dijo como quien explica un cambio de plan. Yo asentí sin saber qué más hacer. Ese día me fui al trabajo con una sensación nueva, no era tristeza todavía, era una mezcla de vergüenza y confusión. Como si mi vida normal de siempre ya no fuera suficiente para la persona que decía quererme. Y aunque todavía no habíamos terminado oficialmente, por primera vez pensé que el problema no era su ascenso. Era que, en su nueva versión de la vida, yo ya no tenía un lugar claro.
Después de que Daniela dijo que necesitaba tiempo, la casa empezó a sentirse como un lugar provisional, como si yo ya estuviera de paso en mi propia relación. Seguimos viviendo juntos unas semanas más, pero ya no como pareja. Ella salía temprano, regresaba tarde, siempre con prisa. Yo intentaba mantener las cosas normales, preparaba café, preguntaba cómo le había ido, le contaba algo del taller. Ella respondía con frases cortas, sin mirarme del todo. Empezó a cambiar incluso su forma de hablar. Usaba palabras que antes no usaba: inversión, estatus, contactos importantes. Yo me sentía escuchando a alguien que había aprendido un idioma nuevo y se había olvidado del anterior. Una noche llegó con 2 bolsas llenas de ropa. Tenía que renovar mi imagen, dijo. En mi puesto no puedo verme como antes. Miré las bolsas y luego miré mi closet. Mis camisas eran las mismas de siempre. Me sentí fuera de lugar sin haberme movido. Intenté acercarme. Le propuse que saliéramos como antes, a un lugar sencillo. Me dijo que no tenía ganas, que estaba cansada de lo mismo. Yo entendí que lo mismo era yo. Las discusiones ya no eran por amor ni por celos. Eran por estilos de vida. No quiero pasar mi vida contando monedas, me dijo una noche. Yo quiero más. Yo quiero paz, respondí. Se quedó callada, como si eso le pareciera una respuesta mediocre. Poco a poco dejó de contarme cosas importantes. Me enteré por terceros de que estaba pensando en mudarse a un departamento más caro cerca de su trabajo. Cuando se lo pregunté, dijo que todavía no era seguro. Pero ya lo estaba planeando sin mí. Un viernes llegó tarde, arreglada como para una fiesta. Yo estaba en el sofá viendo televisión. Voy a una cena con gente de la empresa, me dijo mientras se pintaba los labios. No es tu ambiente. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como un hecho. Me quedé solo, escuchando el ruido del ascensor cuando se fue. Pensé en todo lo que habíamos compartido, domingos aburridos, risas por tonterías, planes pequeños. Todo eso ahora parecía no valer nada frente a su nueva vida. 2 días después, me dijo que quería hablar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. No hubo rodeos. Creo que ya no estamos en el mismo lugar, dijo. Yo necesito a alguien que me acompañe en esta etapa. Y tú te quedaste atrás. No mencionó a nadie más. No habló de amor. Habló de etapas, como si yo fuera una fase superada. ¿Eso es terminar? Pregunté. Asintió. No lloró. Yo tampoco. Fue una ruptura limpia, fría, sin drama. Ella empezó a empacar sus cosas esa misma noche. Yo la ayudé en silencio. Cuando se fue, el departamento se sintió grande y vacío. Pero también tranquilo. No había críticas, no había comparaciones, no había esa presión de no ser suficiente. Los primeros días solo trabajé y dormí. No quería pensar. No quería analizar nada. Me dolía, pero era un dolor raro, más en el orgullo que en el corazón. Un domingo me encontré con Ana, una amiga de un primo. Nos quedamos hablando en una cafetería barata, de esas que Daniela ya despreciaba. Ana era sencilla, reía fácil, hablaba de su trabajo como algo normal, sin presumir. Me sentí cómodo de inmediato. Empezamos a vernos más seguido. Nada serio al principio. Solo compañía. Conversaciones largas sin sentir que tenía que demostrar nada. Mientras tanto, supe por conocidos que a Daniela no le estaba yendo tan bien como parecía. Que su puesto era más grande, pero también más complicado. Que había cometido errores. Que su jefe estaba molesto. No me alegré. Tampoco me importó tanto como pensé que me importaría. Una tarde recibí un mensaje suyo. Hola, ¿cómo estás? Lo miré varios minutos antes de responder. Le contesté con un simple. Bien, trabajando. No pregunté por ella. Esa noche me di cuenta de algo que no había querido aceptar. Mi vida se sentía más liviana sin alguien que me mirara como si yo fuera un problema por no ganar lo mismo que ella. Y aunque todavía no sabía qué iba a pasar con Daniela ni con Ana,
Por primera vez en mucho tiempo no sentí que tenía que correr detrás de nadie para valer algo. Solo estaba donde siempre había estado. Y eso, curiosamente, empezó a parecerme suficiente. Cuando Daniela empezó a escribirme de nuevo, yo ya había dejado de pensar en ella todos los días. No fue un mensaje largo. ¿Solo un podemos vernos? Me llegó un martes por la noche. Lo leí sin apuro, algo que meses atrás me habría puesto nervioso. Esta vez lo dejé ahí unos minutos antes de responder. Le dije que sí, que podíamos tomar un café. Cuando la vi, me sorprendió. No estaba arreglada como antes. Su ropa era más simple. Su cara se veía cansada. Nos saludamos con un abrazo incómodo, como dos personas que se conocen pero ya no se pertenecen. ¿Te ves bien?, me dijo. Yo le respondí lo mismo, por educación. Nos sentamos. Hablamos de cosas superficiales, el clima, el tráfico, el trabajo. Evitábamos lo importante como si fuera un objeto frágil sobre la mesa. Hasta que ella lo dijo. Me despidieron. No lo dijo llorando. Lo dijo como si estuviera contando una noticia ajena. Me explicó que el puesto la había superado. Que cometió errores. Que hubo quejas. Que la empresa decidió dejarla ir. Usó la palabra injusto. Yo pensé en todas las veces que me dijo que yo pensaba pequeño. No sabía a quién más hablarle, agregó. Tú siempre me entendiste. Esa frase me sonó extraña. Yo recordaba bien que, al final, ya no me entendía nadie. Me contó que había tenido que dejar el departamento caro. Que estaba viviendo con una amiga. Que extrañaba la vida tranquila que teníamos antes. Que había sido muy dura conmigo. Me equivoqué, dijo. El dinero me cambió. La escuché sin interrumpir. No sentí ganas de discutir. Tampoco ganas de consolarla. He pensado mucho en nosotros, continuó. Creo que podemos intentarlo otra vez. Me quedé en silencio unos segundos. Estoy saliendo con alguien, le dije. No lo dije para herirla. Lo dije porque era verdad. Su cara se tensó. ¿Tan rápido?, preguntó. No fue rápido, respondí. Fue diferente. Le conté de Ana, sin muchos detalles. Que era tranquila, que no me hacía sentir menos, que no competía conmigo. Daniela bajó la mirada. Yo solo estaba perdida, dijo. Quería algo mejor para mí, y te traté como si fueras un obstáculo. Eso fue lo más honesto que había escuchado de ella en mucho tiempo. Me pidió otra oportunidad. Dijo que ahora entendía lo que valía yo. Que ya no le importaban los lujos. Que quería volver a lo simple. Yo la miré y pensé en todas las noches en que me sentí insuficiente. En sus comentarios. En la forma en que me dejó como si yo fuera una etapa superada. No puedo, le dije. No porque te odie. Sino porque ya no confío en que me respetes cuando te vaya bien otra vez. No lloró. Solo respiró hondo. ¿Entonces esto es un adiós?, preguntó. Creo que sí. Nos despedimos con un abrazo corto. No fue dramático. Fue definitivo. Esa noche llegué a casa y encontré a Ana cocinando. Habíamos quedado en que me esperaría ahí. La vi en la cocina con un delantal viejo, tarareando una canción. No era una escena perfecta. Era una escena tranquila. Le conté que había visto a Daniela. No todo. Solo que había cerrado un ciclo. Ana me escuchó sin hacer preguntas incómodas. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, respondí. Por primera vez, sí. Entendí algo que no había entendido antes. No necesitaba a alguien que volviera cuando todo se derrumbaba. Necesitaba a alguien que no me hiciera sentir pequeño cuando todo iba bien. Daniela eligió un mundo donde yo no cabía. Yo elegí quedarme en uno donde podía respirar. Y aunque su regreso me movió cosas viejas por dentro, también me confirmó que no quería volver a ser la persona que esperaba aprobación. A veces el éxito cambia a las personas.
Y a veces el fracaso te muestra quiénes se quedaron cuando dejaste de brillar. Yo ya sabía en qué lado quería estar. Después de ver a Daniela, pensé que todo había quedado cerrado. Pero no fue así. 2 días después me escribió otra vez. No fue un mensaje largo, pero sí insistente. Solo quiero hablar. No para rogarte. Para explicarte cosas que no dije. No respondí de inmediato. Sentí una mezcla rara entre culpa y cansancio. Como si le debiera algo por los años que estuvimos juntos, aunque ya no estuviéramos juntos. Al final acepté verla una última vez. Me dije que sería para cerrar bien. Nos encontramos en un parque. No en un café, no en un lugar cómodo. Quería que fuera algo rápido. Ella llegó con los ojos hinchados, como si hubiera llorado antes. No quiero ser la villana de tu historia, me dijo apenas nos sentamos. Eso me sorprendió. No te veo como villana, respondí. Solo como alguien que ya no camina conmigo. Se quedó en silencio un momento. Luego empezó a hablar rápido, como si tuviera miedo de que la interrumpiera. Me contó que en su nuevo trabajo todos competían entre sí. Que la humillaban cuando se equivocaba. Que su jefe le exigía resultados que no sabía dar. Que se sentía vacía, aunque ganara más que antes. Y cuando me despidieron, dijo, me di cuenta de que estaba sola. Que las personas con las que salían no eran amigos. Que contigo, yo era yo. No supe qué decirle. Porque una parte de mí entendía lo que decía. Yo también me había sentido solo cuando ella empezó a cambiar. Yo no te dejé por el dinero, agregó. Te dejé porque sentía que me estabas frenando. Eso dolió más que cualquier insulto. ¿Y ahora? Le pregunté. ¿Ya no te freno? Bajó la mirada. Ahora solo quiero volver a donde me sentía segura. Ahí entendí algo que antes no había querido aceptar. No me buscaba por amor. Me buscaba por refugio. Le dije que estaba con Ana. Que no era justo para nadie mezclar el pasado con el presente. No te estoy pidiendo que la dejes, dijo rápido. Solo, que no me cierres la puerta para siempre. Esa frase me dejó incómodo. Porque yo sabía que dejar una puerta abierta era dejar entrar otra vez lo mismo de antes. Daniela, le dije. Cuando tú estabas arriba, yo no importaba. Ahora que estás abajo, sí. Y eso no es una base para volver a empezar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Nunca quise hacerte sentir menos. Pero lo hiciste. Eso fue lo más directo que le dije en años. Nos quedamos sentados sin hablar. El ruido del parque se metía entre nosotros como una barrera invisible. Yo también cambié, le dije. Ya no quiero competir con nadie. Ya no quiero demostrar nada. Quiero paz. Ella asintió lentamente. Siempre fuiste así, y yo lo olvidé. Nos despedimos otra vez. Esta vez sin abrazo. Solo con un cuídate. Esa noche pensé mucho en todo lo que pasó con ella. En cómo una persona puede volverse extraña sin darse cuenta. En cómo el dinero, el estatus, la prisa, te pueden mover de lugar sin avisar. Ana me escribió para preguntarme si quería ir a caminar con ella. Acepté. Mientras caminábamos, me habló de su día en el trabajo, de una compañera que estaba enferma, de una película que quería ver. Cosas simples. Cosas reales. Y sentí algo que no había sentido con Daniela en mucho tiempo, tranquilidad sin miedo. Me di cuenta de que no estaba eligiendo a Ana solo porque era diferente. La estaba eligiendo porque conmigo no competía, no me corregía, no me comparaba. Con ella no tenía que ser más grande. Solo tenía que ser yo. Aún así, una parte de mí seguía inquieta. No por Daniela, sino por lo que ella representaba, la versión mía que aguantó demasiado por no quedarse solo. Sabía que todavía quedaba una conversación pendiente. No con Daniela, sino conmigo mismo. Después de esa última conversación con Daniela, empecé a entender que la historia no se trataba solo de ella. Se trataba de mí. Durante días estuve raro. No triste, pero inquieto.
Como si algo se hubiera movido de lugar por dentro. Me di cuenta de que no estaba procesando la ruptura, estaba procesando los años en los que me quedé callado para no perderla. Recordé cosas pequeñas que antes había normalizado. Las veces que me decía que yo no tenía ambición. Las veces que me comparaba con sus compañeros de trabajo. Las veces que me sentí orgulloso de ella y, al mismo tiempo, avergonzado de mí. Nunca se lo dije. Preferí adaptarme. Con Ana era distinto. Ella no me preguntaba cuánto ganaba. Me preguntaba si había comido. No me decía que debía crecer. Me decía que estaba bien cansarme. Una noche, mientras cenábamos, le conté todo. No solo lo de Daniela buscándome. Le conté cómo me había sentido durante años. Ana no me interrumpió. A veces creemos que amar es aguantar, me dijo. Pero amar también es sentirse en casa. Esa frase se me quedó pegada. Al día siguiente Daniela me volvió a escribir. Fue un mensaje largo esta vez. Decía que estaba yendo a terapia. Que se había dado cuenta de muchas cosas. Que no quería volver conmigo de inmediato, solo demostrarme que había cambiado. Que no soportaba la idea de que yo fuera el que se le escapó. Leí el mensaje varias veces. Y por primera vez, no sentí rabia. Tampoco pena. Sentí claridad. Le respondí con calma. Me alegra que estés trabajando en ti. De verdad. Pero yo ya no estoy en el mismo lugar. No quiero volver a ser tu refugio cuando todo se cae. Quiero ser prioridad para alguien, y ahora lo soy. No me contestó enseguida. Pasaron horas. Luego llegó un último mensaje. Gracias por decirlo sin odio. Te deseo lo mejor. Y ahí terminó. No hubo drama. No hubo escena final. Solo un cierre adulto, algo que nunca habíamos tenido. Con el tiempo empecé a notar cambios en mí. Volví al gimnasio, no para demostrar nada, sino para descargar lo que llevaba adentro. Volví a ver amigos que había dejado de frecuentar cuando estaba con Daniela. Volví a escuchar música que me gustaba sin sentir que era poco. Un día me encontré con un amigo antiguo, Luis, que me dijo algo que me dio risa. Te ves más ligero, hermano. Como si te hubieras quitado un traje que no era tu talla. Tenía razón. Ana y yo no teníamos una historia perfecta. Teníamos discusiones. Teníamos días malos. Pero nunca me sentí menos por ser quien era. Y entendí algo que me costó años aprender. No perdí a Daniela cuando me dejó. Me recuperé a mí cuando decidí no volver. Ella eligió un mundo de competencia, de apariencias, de validación constante. Yo elegí uno más simple, más callado, pero más honesto. A veces pienso en ella. No con rencor. No con amor. Con una especie de distancia tranquila. Como cuando recuerdas una vida que ya no es tuya. No la perdoné porque me haya hecho daño. No la perdoné porque necesitaba aprender a respetarme primero. Y ahora, cuando alguien me pregunta por qué no volví con ella, solo digo. Porque ya no quería demostrar que valía. Quería sentir que valía. Y eso, ya lo había encontrado en otro lugar.